Iniciamos un nuevo año, iniciamos febrero en realidad y retomamos en el Diario Norte de Corrientes estos encuentros que venimos realizando entre nos y vamos a hablar en esta oportunidad de algo que nos compete y mucho que tiene que ver con la emocionalidad que venimos viviendo desde marzo, cuando comenzó la pandemia de COVID-19 y me parece, me da la sensación de que ninguno de nosotros pensó que se iba a extender tanto. En aquella oportunidad, cuando comienza este tema, lo cierto es que todos teníamos la esperanza de festejar algún cumpleaños en la familia. Eso no sucedió y llegamos a febrero, prácticamente un año de aquel momento, y seguimos exactamente igual e incluso peor, pero con más libertad. Estamos en contacto en esta oportunidad con el doctor psiquiatra Ricardo Simeone. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutitos. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por la invitación, un gusto compartir este espacio este, con ustedes y con la comunidad. Doctor, lo molestábamos porque la consulta que le queremos hacer es en realidad, en primer lugar, ¿cómo afectó la pandemia la psiquis de los argentinos o de los correntinos en particular? Porque tuvimos una pandemia bastante diferente al resto del país, con mucha movilidad, con la posibilidad de trabajar en la mayoría de los casos, pero pese a eso, sintiendo la presión de no tener la libertad absoluta de nuestras vidas. ¿Qué significó eso para los correntinos, para el ser humano en general? Eh, Realmente es inevitable, es más, es imprescindible que frente a circunstancias como las que vivimos haya una respuesta emocional. Por cierto, si no se modificara nuestra condición afectiva y todo lo que provoca la activación emocional, no habría conducta adaptativa posible. O sea, si pensamos, como bien lo señalabas en la introducción, en el marzo del año pasado, bastó que escuchar, digamos, acerca de este virus, ver las terribles imágenes que veíamos de otros países, y no hizo falta mucho para que todos aceptáramos de buena forma, digamos, en términos generales, quedarnos en nuestra casa, una respuesta atávica de defensa, digamos, buscar el refugio. Por supuesto que eso, como decía, es imprescindible porque es lo que promueve la conducta adaptativa, no es la racionalidad tan solo lo que nos impulsa, sino que debemos experimentar emociones. Por cierto, a no mucho de andar, para algunos en horas, para veces, nos cuenta que no todo lo que teníamos que proteger cabía en la casa, digamos. El trabajo estaba afuera, los vínculos sociales estaban afuera, la diversión, las escuelas, la continuidad de la vida cotidiana estaba fuera de la casa, y entonces de esa primaria respuesta así muy contundente en términos generales, de acatar, digamos, esta sugerencia del distanciamiento social, gradualmente vimos que fueron mudando las conductas y cada vez abriéndose espacios nuevos, formulándose en gran medida los cómo hacer todo aquello que había sido puesto en una suerte de on-off, o sea, se había apagado, se había detenido literalmente un montón de actividades, solo quedaban esa palabra que cada vez nos suena más esencial, digamos, los esenciales. Decía, ese on-off dio paso al aprendizaje de modalidades, el distanciamiento, la higiene de las manos, el andar con el alcohol, el empezar a conocer una cantidad de detalles, que es un contacto, distinguirlo de un contacto estrecho, y fuimos forjando a lo largo de este tiempo
una cantidad de adaptaciones como esta misma que está ocurriendo en este momento, la comunicación a través de la virtualidad. Y claro que sigue vigente la percepción de la amenaza en términos generales. Por cierto, si miramos las cuestiones epidemiológicas, diríamos que este marzo que nos espera o este febrero es en números y en realidades epidemiológicas mucho más complejo, mucho más difícil que aquello que fue el punto de partida. Sin embargo, ocurrieron fenómenos de adaptación, de aprendizaje, de los aprendizajes de los buenos y de los malos, de sensibilización. O sea, la exposición repetida a una situación estresante también va generando en nosotros una suerte de, digamos, de desensibilización, como que se va apagando la intensidad de la respuesta. Y bueno, y así llegamos a este año de pandemia y de cuarentena, con una cantidad de conductas que han mudado de estilos y seguramente con muchísimas conductas pendientes de nuevos aprendizajes. Y en eso andamos. Lo que siento, doctor, por ahí es que incluso la gente esencial, la gente que tiene la libertad de salir, de trabajar, eh, más allá de esa posibilidad de tener cierto contacto, digo, y hago esta acotación porque hablo de los responsables, ¿no? De los que todo este tiempo estuvieron cuidándose, de los que mantienen la distancia, los que no van a fiestas. Hablo de la gente que tomó una conducta responsable ante la pandemia, y esa gente, aunque tenga que salir a trabajar y tenga cierto vínculo social, hoy está emocionalmente muy afectada. Hay gente con depresión, el cuerpo de la mayoría de las personas cambió, están como afligidas, hay momentos de angustia. ¿Cómo se supera esto? ¿Se puede superar? Sí, eh, realmente un poco quedó pendiente de la pregunta anterior. Hay como tres categorías. Lo que hoy yo explicaba, un poco de la respuesta emocional absolutamente normal, donde uno puede pensar que están o estamos todos los que de algún modo seríamos los damnificados frente a la situación. Realmente esa es como una categoría, es decir, donde uno eh, encuentra que la respuesta emocional es lo que se corresponde a una circunstancia vivencial y la respuesta es normal. Ahora, existen otras dos categorías, aquellas personas que ya tenían un padecimiento psíquico. Por cierto, estos, digamos, la pandemia no curó nada de las patologías mentales. Eh, el alto porcentaje de estados depresivos, el alto porcentaje de trastornos de ansiedad, por ejemplo, y eso, ahí vimos todo un capítulo de lo que fue transitoriamente, por suerte hemos podido resolver, aquellos que se discontinuaron tratamientos por efecto del distanciamiento social. Y por último, todo un capítulo en aquellas personas vulnerables que a partir de estos estresores desencadenaron patologías como trastorno de ansiedad, como depresión. En esas tres categorías tenemos que actuar de distinta manera. Aquellos que se encuentran en tratamiento desde antes, siempre desde el primer día hemos alentado y lo seguimos haciendo a que, a pesar de todas las dificultades de accesibilidad del sistema sanitario, dar continuidad al tratamiento. Los damnificados, es decir, aquellos que tenemos repercusiones emocionales, en gran medida tenemos que aprender a aceptar que esta emoción es una gran motivadora de cómo la negación de esto nos lleva muchas veces a transitar conductas irresponsables o no cuidadas para esta realidad única, excepcionalísima que estamos viviendo. Y aquellas personas que tienen síntomas de la serie depresiva o síntomas de trastorno de ansiedad,
tienen que sí o sí buscar el tratamiento haciendo una consulta lo más temprana posible, porque no podemos ni patologizar la respuesta normal ni naturalizar lo patológico como algo inevitable. Doctor, ya el año pasado habían especialistas que decían que la afección a la psiquis de esta pandemia la íbamos a ver dentro de 2 años. El año pasado llegamos al 2021 con la misma situación. ¿Usted qué cree con ese tema? Yo tomaría una frase que no me pertenece, pero me parece que es altamente representativa de estas particulares circunstancias que vive la humanidad. Compartimos la tempestad, pero no el barco. Cada uno de nosotros tiene su propia barca para navegar en este agitado tiempo, y cada uno portamos nuestras singularidades, nuestras fortalezas, nuestras vulnerabilidades. Es cierto que estadísticamente se ha visto que hay un aumento en algunas poblaciones de cuadros sobre todo depresivos, el aumento de patologías adictivas, esto se ha visto, pero no me atrevo a hacer afirmaciones categóricas. Yo prefiero, digamos, en principio, aceptar que los cambios emocionales forman parte de los repertorios adaptativos, y que una comunidad, cuando se ve frente a esta circunstancia, como aprendimos a ver a otras comunidades en situación de un terremoto o de una catástrofe natural, entendemos que inevitablemente hay una respuesta. Algunas de esas personas desarrollan patologías y esas son las que requieren tratamiento. El resto se debe resolver con lo que se denomina apoyo psicosocial, digamos, que son respuestas destinadas a la resolución de problemas concretos que afectan la calidad de vida de la persona. Digo esto porque si no, algunos piensan como que todo pasa por iniciar un tratamiento. Algunos necesitan la resolución de problemas en esa categoría. Entonces, seguramente, además, en este tiempo que nos queda transitar de pandemia, que seguramente va a ser todavía un tiempo mucho más prolongado de lo que todos deseamos, tenemos que seguir forjando lo que también la emoción nos impone, que es el aprendizaje. Aprender a convivir con estas circunstancias, que no quiere decir aceptar que las cosas nos vayan mal, sino aprender cómo hacerlas, de qué manera salir del on-off y pasar a una revalorización de los nuevos modos de actuar, al menos hasta tanto estemos frente a esta amenaza en el mundo. Me llevó a la próxima pregunta, doctor, porque cuando el año pasado, en marzo, comenzábamos con la pandemia en Argentina y el aislamiento absoluto, el primer tiempo, era como todo muy novedoso, ¿no? Y teníamos la esperanza que a mediados de año esto finalizara. Pasó un año y seguimos en la misma situación, y la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo estamos hoy frente a esta situación? Porque todo indica que dentro de unos meses podrían volver las restricciones. A un año de este momento de pandemia que llegó al país, ¿cómo cree usted que va a reaccionar el ser humano, el argentino? ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque la verdad, hay que decirlo, ya estamos todos cansados de esta situación. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Se sabe? Seguramente habrá disímiles respuestas, tanto como individuos haya, pero en general lo que uno espera es que hayan ocurrido aprendizajes. Lamentablemente, hoy vos señalabas una parte de la población poco responsable, respondiendo
de una manera inadecuada frente a los riesgos. Yo creo que la restricción o las restricciones ya deben dejar de ser asumidas como imposiciones generadas a partir de la autoridad sanitaria o cualquier, eh, digamos, estamento del Estado, sino la tendríamos que mirar desde una perspectiva adulta, o sea, adultos cuidándose a sí mismos, adultos que entendimos que existe un riesgo y que los problemas terminan cuando se resuelven, no cuando uno decide, digamos, por su deseo que finalicen. Es cierto que todos estamos cansados de esta situación, algunos de una manera rotundamente agobiante, otros levemente incómodos, pero estoy seguro que el mundo entero al unísono estaríamos diciendo que queremos que termine. Pero los problemas no terminan cuando queremos, terminan cuando aparecen las soluciones. Y esto, que es obvio, a veces nos cuesta aceptar y aparecen mecanismos un poco distorsivos como la negación, escuchar en algunos, por ejemplo, la vacuna ya está, ¿sí? Lo cual obviamente para nadie sería una novedad decir que felizmente se han iniciado los procesos de inmunización en la sociedad, pero que nos falta mucho transitar para decir que la comunidad ha adquirido un, un, digamos, un nivel de protección inmunitaria que permita volver a los tiempos que vivíamos antes de la pandemia. Entonces, yo espero que las próximas restricciones, o en todo caso este es mi deseo, sean, y las actuales, ¿no?, sean vividas como una población adulta, donde los pícaros no tienen más ventajas que los inteligentes. Acá la picardía de la clandestinidad de un encuentro se topa con, digamos, la torpeza de la desadaptación, porque creo que más que nunca, como esta circunstancia nos invita a cultivar un verbo que a veces es olvidado en la sociedad, el verbo de la integridad. Ser íntegros implica actuar de una manera correcta, no importa si me ven. Creo que esta amenaza invisible que crea una atmósfera diferente en la comunidad que vivimos, nos invita a esto, a tener una postura adulta, a cuidarnos así como aprendimos de niño a cuidarnos al cruzar una calle, ya no hacía falta que nadie nos rete para que no nos choque un auto. Debemos ayudar a acelerar los procesos de aprendizaje en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. Cada vez que escuchamos jóvenes actuando de una manera inadecuada en la Argentina, que cada gesto social de esa naturaleza nos invita a todos a pensar si estamos operando como adultos responsables, digamos, si estamos guiando a los jóvenes a hacer las cosas como se deben hacer en este tiempo que nos exigió y nos exige un aprendizaje muy, muy acelerado, pero a su vez imprescindible. En definitiva, doctor, aprender a convivir con el virus. Exactamente, que aprender a convivir básicamente es aprender de qué manera me expongo con más riesgo al contagio, de qué manera puedo atenuar los riesgos de contagio y aceptar que toda prevención tiene un costo. Y es de necios no aceptar el costo de las prevenciones. Absolutamente toda prevención nos impone en una conducta un costo. Todos quisiéramos no pagar este costo de la prevención, pero la alternativa es o aceptamos los costos de la prevención o aceptamos las tragedias que nos impone
los riesgos de esta pandemia. Muchísimas gracias por estos minutitos con Diario Norte de Corrientes. Muy amable por su concepto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.